José? Bueno, yo creo que están menos que cero. Menos que cero. Sí, porque con estos señores en el poder, Sí, eso las es. mujeres Regresa a la edad de piedra, ¿eh? no pueden ir a la escuela, no pueden trabajar. Es la mitad de la población. Exacto. Las tienen como prisioneras y esclavas. Claro. Bueno, en el plano nacional, antes de ir a algunos de los temas centrales, les quiero recomendar en el periódico Metro Libre de hoy, hay un artículo bajo la firma del doctor Edgardo Gaitán, diabetes y tabaquismo. Permítame leer rápidamente, Fernando, algunos de estos párrafos. Dice el doctor Gaitán, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para la salud, totalmente voluntario. Harto conocidos son los problemas respiratorios como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, la bronquitis crónica, las neumonías. Sigue diciendo más adelante, dice que el tabaco no se queda únicamente en el concepto del cáncer pulmonar, sino sin saber que el tabaco es uno de los mayores contribuyentes en cuanto al riesgo cardiovascular. En la actualidad, también se eleva la frecuencia del consumo de productos de tabaco con los sistemas electrónicos llamados vapeadores, que a pesar de que son relativamente nuevos, ya han podido ser asociados al aumento del riesgo cardiovascular con las personas que lo consumen. En todo el mundo, el consumo de tabaco fue impulsado primeramente por la propaganda, la publicidad, que enaltecía un estereotipo de consumidor con gran elegancia, riqueza, clase y atractivo sexual, con intensas campañas promocionadas dirigidas a la juventud y en su momento a las mujeres. Él ahí le da la dirección a ustedes, a los que sufren de diabetes, en su atención para que vean todo lo que produce el tabaco. Quiero que usted conozca algo de esto. En una historia breve, en la administración del presidente Torrijos se aprobó el convenio marco para que Panamá fuera parte del primer convenio mundial sobre salud pública que se firma en el mundo. Con el impulso del presidente del presidente Martín Torrijos y del vicepresidente Samuel Lewis Navarro y la presidencia de la Asamblea de Pedro Miguel González y el apoyo de los diputados Vázquez del panameñismo y José Blandón Figueroa del panameñismo también, se aprueba la ley marco. En la siguiente administración, la de Ricardo Martinelli, se hace uno de los aportes más importantes de la lucha contra el tabaco, el incremento del impuesto del tabaco en el 100%. Esto permitió darle a la República de Panamá un instrumento importantísimo no hay nada más efectivo para combatir el consumo de algo que aumenta los precios. Y este impuesto está distribuido por ley a las diferentes asociaciones y también se utiliza para la lucha antitabaco. Panamá es uno de los países que más ha legislado sobre la propaganda en tabaco. Bueno, ha desaparecido totalmente. Y además de eso, es el que más firmeza tiene para el control de los artefactos estos electrónicos que han sido duramente castigados en las cortes de los Estados Unidos al imponerle duras sanciones a las tabacaleras por incentivar el consumo a la juventud. Aquí en Panamá, las tabacaleras han impulsado un ataque ilegal a toda la legislación antitabaco. Panamá es hoy uno de los países más efectivos en la lucha antitabaco, ahorrándose millones de dólares en esa lucha. Pero además de eso, acosando a los funcionarios de salud pública y de aduana. Le llama la atención el ministro de Comercio para que vele sobre esto, porque están intentando, por la vía de las zonas libres, violentar las disposiciones judiciales que tiene la República de Panamá con respecto a propaganda. Nosotros hemos sido exitosos en la lucha antitabaco. Por eso ustedes se fijan, cuando una política de salud pública es efectiva como es efectiva, por ejemplo, en Colombia. La salud en Colombia ha tenido un giro importantísimo, que Petro quiere revertir en sentido contrario, en volver al pasado. Entonces uno tiene que ser muy precavido
y tienen que mirar esto. Y esta es una lucha que se ha dado a través del tiempo, a través de importantes contribuciones de las diferentes administraciones. Y nosotros tenemos que seguir incrementando el valor del precio de la cajetilla para reducir. El problema es que el contrabando sigue siendo el gran... Sí, pero el contrabando viene y se sabe de dónde viene y se sabe quién lo produce. Y no es el Ministerio de Salud que lo produce. El contrabando tiene su razón de ser. Y si no, pregunte por allí en los grandes juicios que se han hecho, quiénes son los que están detrás de esto. Bueno, nada más que les pongo esto en perspectiva, les recomiendo esta lectura del artículo que aparece en la página 22. Perdón, si es la página 22, sí, la página 22, déjame revisarlo bien. Sí, es la página 22 de Metrolibro en el día de hoy, diabetes y tabaquismo. Fernando, hoy que es el día de la ciudad de capital, del distrito, y hoy que es el día también en que aperturó el canal de Panamá, en que pasó el primer barco, el barco Ancón. Sí, porque el canal tuvo 2 inauguraciones, sí. Porque como estaba en medio de la guerra, pues... Y además hubo derrumbe, sí, se hizo corte culebra, siempre fue el talón de Aquiles, sí. Para nosotros, siempre lo ha sido. Bueno, es el lugar donde más dinamita se ha usado, sí, en el mundo. Entonces, nosotros en Panamá hoy, y es un día especial para ello, debemos repensar, y debe ser parte de las decisiones que tomemos en el pensar de estos días y en el futuro inmediato, en la administración próxima. ¿Qué debemos hacer con el canal de Panamá? Tenemos varias opciones. Tenemos la opción de conseguir más agua para resolver el problema del tránsito por el canal y del consumo humano. Y lo pongo en primera instancia, el consumo humano y el tránsito por el canal. Ambas cosas son vitales para la República de Panamá, porque el canal de Panamá es un atractivo para el desarrollo nacional. No es el único. El problema es que hemos dependido demasiado de él. Entonces nosotros tenemos que definir una estrategia en materia de producción de agua, de acumulación de agua dulce para manejar el canal. O la construcción de un canal a nivel. Ambas opciones no deben dejar de ser analizadas. Entonces, pensar en el canal, no solamente pensar en el tránsito, es pensar en la dotación de agua a las provincias de Panamá Oeste, a la provincia de Panamá, que está creciendo, usted lo decía ayer con mucha ligereza, pero con mucha realidad. La ciudad de Panamá está en su centro, más hacia Juan Díaz allá. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que construir nuevas instalaciones de dotación de agua para la ciudad de Panamá, para Occidente, y depender menos del lago Gatún y del lago Alajuela y ver cómo el volumen de agua del canal se mejora. Fíjese lo siguiente. Hace apenas 7 años aproximadamente, nosotros inauguramos el tercer juego de esclusas. Hoy los estudios nos indican a nosotros que 1/3 de los barcos ya no pueden pasar por ahí. Oh. Y nada más debemos 7 años. Entonces, entre otras cosas, tenemos que pensar en cómo vamos a absorber esa demanda de barcos más grandes. Barcos más grandes también, y nuestro principal competidor, que es Suez, que te recibe, para que nosotros tengamos una magnitud, 100 barcos casi al día pasan el canal de Suez. Nosotros pensamos 39. 39. Entonces, creo que, pero con una ventaja, nosotros, de que gran parte del desarrollo, por eso a nosotros nos interesa tanto el desarrollo de China, Japón, sí, y Corea. Y Taiwán y Singapur, todo el Pacífico Sur, sí, para nosotros es fundamental, porque para ellos es más barato pasar por aquí, hacia los mercados de ellos. Porque pensar que toda la producción se va a mover a la India, eso es una mala noticia para los panameños. Porque además de esto, el área donde tienen que pasar por el canal de Suez es un área altamente peligrosa, conflictiva. Y cuando usted toma decisiones de transporte marítimo, usted toma decisiones de largo plazo. Y una de las cosas que usted toma en consideración es el riesgo. El riesgo de pasar. ¿Por qué? Porque la carga está asegurada.
Y entonces con estos regímenes como tipo Irán, ¿m? Que incluso los Estados Unidos han tenido que montar marines para que barcos iraníes no asalten los barcos. Fíjese de dónde... Bueno, también está en estos piratas somalíes, que Sí, son controlados por la todo base es- que pusieron to- en todo Djibouti. todo va a girar en torno a ese cuerno de África y el estrecho de Hormuz. Y entonces la intranquilidad que genera esa región, que no se va a resolver en corto plazo. Entonces nosotros los panameños tenemos que sentarnos a mirar esto, de cómo logramos resolver este problema y cómo logramos integrar la parte oeste de nuestras regiones, Chiriquí, a la corriente de trasiego, ¿no? Ese centro multimodal, para poder mover nuestra muerte, integrar territorialmente. Observo lo siguiente. Una de las características de Ucrania, que es un país que está en todos las televisiones, ¿cuál es? Su famosa red ferroviaria. Ucrania tiene, si no la primera, es como la segunda o tercera red ferroviaria de Europa. Todo se hace por ferrocarril. Sí. Y eso ha facilitado a Ucrania el recibo, por ejemplo, de armas. Pero eso no fue diseñado para eso. Porque Ucrania era uno de los grandes, siempre ha sido uno de los grandes exportadores de alimentos. Ucrania es de las repúblicas soviéticas, esta era una de las repúblicas más ricas. Es más, era la depositaria de todo el armamento nuclear, de casi la mayoría del armamento nuclear de la Unión Soviética. Y toda la gran flota del Mar Negro estaba ahí. Y la entregó a cambio de seguridad. Y mire cómo le paga Putin. Entonces, todas estas cosas debemos pensar nosotros en Panamá. En un día como hoy, debemos analizar sin sectarismos, como dueños de una gran empresa, analizar cómo mantenernos nosotros. Porque hay intentos. López Portillo anda con su canal de Tehuantepec, pero fíjese nada más los problemas por donde él quiere pasar eso. Ayer leía en el estado de Veracruz, Fernando, en México, encontraron unas residencias, unas casas llenas de neveras. Adivina qué había dentro de las neveras. Cuerpos humanos descuartizados. Wow. Algunos dicen que son 60, la fiscalía dice que aproximadamente 25 personas fueron descuartizadas y metidas en esos freezer, congeladores. Entonces el narcotráfico, aunque el presidente López Obrador lo niegue, ha avanzado territorialmente. Controla, entre otras cosas, la siembra de aguacates. Para que usted sepa. Entonces, mire la capacidad empresarial de estos, el fentanilo. Entonces nos enfrentamos a problemas de intento de competencia. Lo estamos viendo en Colombia. Nosotros en Panamá, que tenemos experiencia en esto, estamos pensando muy poco en eso. Y nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Cómo integramos todo esto? Hay una propuesta de la dirección del Canal de Panamá de ver cómo se creamos el canal seco de eso, pero no solamente se trata de eso. Se trata de que esta no es una discusión de la autoridad del Canal de Panamá. Se trata que esta es una discusión nacional en la que tenemos que integrar a la población que recibe agua potable, al ahorro del agua, porque el agua es uno de los elementos más importantes. Bien, ¿y por qué esto es importante? Porque estamos en medio de una campaña electoral, Fernando, y me gustó mucho la caricatura que aparece En Metro Libre. en Metro Libre. Un guante, Hay un serrucho, un guante y un mazo con un clavo. Dice, empezó la campaña política. Esto es de Goofy. Fíjese como un caricaturista en unos trazos dice lo que me tomaría horas a mí decirle. El escenario donde estamos desarrollando la campaña electoral no es el mejor y dista mucho de ser regular. Porque lo que estamos haciendo es descalificándonos los unos a los otros. Sin pensar en las futuras generaciones, estamos pensando exclusivamente en las próximas elecciones. Y pensar en las futuras generaciones parte por comprender los problemas del país, por entender cuáles son las fuerzas motrices que deben impulsar ese cambio. Lo que le estaba hablando en Argentina. ¿Ustedes creen que el cambio que está proponiendo el candidato Milei es políticamente viable?
Ni los argentinos lo creen. Lo que sí puede ser es que una victoria con ese programa va a generar toda suerte de incertidumbres. Entonces los cambios tienen que tener una fase de sustentación política que va más allá del partido que ganó. Lo que implica que nosotros tenemos que hacer una campaña de tipo tal que nos permita reconstruir rápidamente para ver qué cosa. Caja de Seguro Social, qué cosa. Canal, agua. El tema eléctrico, para ver las modificaciones que tenemos que hacer para mejorar la calidad del servicio que reciben vía las empresas de distribución eléctrica. Tenemos que mejorar la calidad, la productividad de nuestra mano de obra con la inversión de capitales, con el perfeccionamiento de ello para obtener mejores salarios y la atracción de inversiones. Esas son las cosas que son fáciles de decir, pero difíciles de hacer, hombre.